Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos de nuevo a mi podcast, Antorcha Podcast. Gracias por escucharme una vez más. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar contigo. A lo mejor te conozco, a lo mejor no te conozco, pero muchas gracias por escucharme. Y este día, hoy quiero hablar un tema que es muy común en este tiempo. Bueno, creo que desde antes, pero ahora es más conocido, se está dando más. Y ese tema es la depresión. ¿Alguna vez has tenido depresión? ¿O tienes depresión? ¿O sientes que vas para allá? Hoy voy a estar hablando un poquito sobre eso y sobre la depresión, pero vamos a ver qué es la depresión, el significado. Y busqué en internet y depresión es un nombre femenino. Dice enfermedad o trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza, decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida de interés por todo y disminución de las funciones psiquiátricas, así dice. Pero lo que más, yo creo que pues todos conocemos o tenemos una idea de lo que es la depresión y pues casi siempre si decimos no, está en depresión es porque algo tiene, está pasando una profunda tristeza, está desanimado, tiene baja autoestima, etc. Y pues sí, es lo que dice aquí la definición. Es un trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza. Y muchas veces disfrazamos esa profunda tristeza haciendo como que todo está bien, como que no pasa nada y fingimos por fuera una sonrisa, una alegría, pero por dentro estamos destrozados, estamos en una profunda tristeza. Estoy con mis amigos y hago como que todo está bien, ellos no tienen ni idea, pero llego a mi casa y estoy llorando todas las noches en mi cuarto, encerrado, y hago como que todo está bien. Y este es un tema que de verdad está muy fuerte últimamente en estos tiempos, y incluso gente cristiana, gente que tiene a Dios, pasa por esta situación. Incluso pastores, personas que dices tú, a la torre, que machine se la rifa haciendo esto, y nadie se da cuenta, pero ellos estando solo lloran y están tristes y su corazón les duele, su alma les duele. Pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué está pasando esto ahora? No sé si se han dado cuenta, pero ahora como que mucho más. Antes no era tan común y ahora es como que casi todo el mundo tiene depresión. Obviamente todos hemos pasado por situaciones tristes, pero ahora como que, no sé, o sea, como que literal todo el mundo está en una profunda tristeza, que no le haya sentido a nada, se sienten con ansiedad, se sienten con estrés, con preocupaciones, con una autoestima muy baja, con incertidumbre, con todo, nada nos llena y no le hayamos sentido a nada, que como que llegamos a ese punto. Pero, o sea, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué? Y yo estuve investigando
algunos estudios sobre la depresión, y hay estudios que dicen que como generación de este tiempo hoy tenemos los niveles más altos de ansiedad, de depresión, de estrés, de incertidumbre, de temor. O sea, estudios realizados por la OMS dicen que la depresión es la segunda causa de discapacidad a nivel mundial. Porque es una discapacidad, porque es un trastorno mental. Y en México es el segundo. En Estados Unidos es el primero. Es la primera causa, la depresión. Y en México, 2 de 3 adultos hoy en día dicen tener ansiedad o extrema ansiedad, así. O sea, 2 de 3, más de la mitad. Y a nivel mundial, el 63% de jóvenes y adultos entre 18 a 30 años sufren síntomas muy altos de depresión y ansiedad. No nomás los jóvenes, también adultos de 30 años, jóvenes de 18 a 30 años sufren síntomas muy altos de depresión o ansiedad. 1 de cada 4 jóvenes adultos han incrementado el uso de sustancias como alcohol, marihuana, pastillas para relajarse, o sea, pastillas para la ansiedad, para la depresión, para poder dormir, para ya no estar triste, para lidiar con todo ese tipo de sentimientos. 1 de cada 4. Y 1 de cada 4 han considerado el suicidio. O sea, ese 1 que ha incrementado su uso de alcohol, de drogas, de pastillas, ese 1 ha considerado el suicidio recientemente. Y el suicidio hoy en día en México también es la segunda causa de muerte más popular en edad de 10 a 34 años. O sea, ¿qué está pasando? Hasta niños, o sea, de 10 años a 34 años. Y yo me impresiono más bien como pues niños casi adolescentes quieren quitarse la vida, se sienten tristes, se sienten estresados, se sienten preocupados y deciden que lo mejor es quitarse la vida. Y otra cosa que dice también, el estudiante promedio en la escuela hoy tiene el mismo nivel de ansiedad que un paciente psiquiátrico promedio. O sea, no sé si me entienden. Un estudiante promedio de la escuela tiene el mismo nivel de ansiedad que un paciente que está en el psiquiátrico. ¿Me están entendiendo? O sea, ¿cómo un estudiante puede estar tan estresado? Un joven, ¿cómo puede estar tan estresado, tan triste, con tanta ansiedad al nivel de un paciente que ya está en el psiquiatra, en un psiquiátrico? O sea, ¿qué está pasando? Y esto cada vez más va en aumento, la ansiedad, la depresión, la incertidumbre, el temor, la tristeza, todo esto cada vez va más y más en aumento. Y hoy quiero decirte qué es lo que la Biblia nos enseña acerca de este tema, que nos enseña acerca de lidiar con cada uno de estas cosas. Y vamos a ver algunos principios que nos enseña la Biblia. Y quiero leerles pues algunos versículos y uno de ellos se encuentra en 2 de Corintios 10:3. Y dice, pues aunque vivimos
en el mundo no libramos las batallas como la hace el mundo. Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Aquí la persona que escribió esto se llama Pablo y está hablando de unas armas sobrenaturales, y estas armas sobrenaturales, dice, luchamos con ellas y estamos en este mundo, pero estas armas que tenemos no son de este mundo. No sé si me doy a explicar. Y dice que estas armas nos ayudan para derribar fortalezas. Y esta palabra fortaleza se traduce como prisión o como cadena. Entonces Pablo está diciendo, estamos en este mundo, pero las armas que tú y yo tenemos no son de este mundo. Esta arma puede derribar prisiones, puede derribar cadenas. Y esta arma o esta fortaleza es la palabra de Dios. Pablo dice que la palabra de Dios es la verdad de Dios y tiene el poder para liberar. Cuando alguien experimenta estos sentimientos de ansiedad, de depresión, de incertidumbre, de temor, se siente como una prisión. No sé si les ha pasado. Se siente como que no tienes el control, como si tuvieras ciertas cadenas. Yo he pasado por depresión, no sé si creo que en el primer episodio yo les conté, creo, no estoy muy segura, pero yo he sufrido varios ataques continuos de que me siento a veces muy triste, muy depresiva, lo que hago no le encuentro sentido y se siente así, o sea, se siente como si estuvieras atado. Tú dices, ya no quiero sentirme así, ya no quiero llorar todas las noches, ya no quiero sentirme triste, ya no quiero tener baja autoestima, pero no puedes, te sientes como atado, te sientes como encadenado y no puedes salir de eso. Cuando todo parece que está marchando bien, otra vez. Y de la nada, o sea, de repente puedes estar muy bien y de la nada, o sea, estás llorando sin saber por qué no puedes salir de eso y no es como que tú quieres estar ahí, sino que no puedes, te sientes atado, te sientes encadenado. Y Pablo dice que nuestras armas que tenemos son sobrenaturales y tienen el poder para derribar fortalezas, para romper cadenas, para librarnos de esas prisiones que a veces están en nuestra mente, porque es en nuestra mente esa lucha. Y vuelvo a lo mismo, a lo que hablábamos hace algunos episodios sobre renovar nuestra mente. Esto está en nuestra mente, estas prisiones, estas cadenas están en nuestra mente. Y en el versículo siguiente, en el versículo 5 de 2 de Corintios 10:3, dice, destruimos argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Es decir, esta fortaleza, esta arma que tenemos que es sobrenatural, con ella destruimos argumentos. A veces, como les digo, todo empieza en nuestra mente, pero con esta arma destruimos esos argumentos que vienen contra lo que dice la palabra de Dios y llevamos cautivo esos pensamientos y esos pensamientos que tenemos de depresión, de ansiedad, de tristeza, se someten a Dios. No sé si me estoy dando a entender. Lo que Pablo nos enseña es que debemos lidiar con nuestros pensamientos y
tenemos esa arma y esa arma es la palabra de Dios. Así que cuando tengamos pensamientos de tristeza, de depresión, de ataques de pánico, de ansiedad, Pablo dice, hey, tienes un arma sobrenatural, tienes que usarla. Y esa arma pues es la palabra de Dios. Y muchas veces, como les digo, hay mucha gente que conoce de Dios, que sirve a Dios, pero les llegan ataques de estos. Es una lucha mental y a veces caemos en la trampa, se puede decir, y nos hundimos en esa depresión porque olvidamos nuestra arma, olvidamos ir a la palabra, olvidamos llevar cautivos esos pensamientos que tenemos de tristeza y depresión. Y quisiera darles como unos principios para, como no es 100%, obviamente se necesita mucho esfuerzo para salir de la depresión, de la ansiedad, se necesita mucha ayuda, pero yo de la ayuda del lado o de la perspectiva espiritual, yo quisiera darte algunos puntos. Y el número 1 es: confronta tus pensamientos con la palabra de Dios. Todos tenemos pensamientos de este tipo, de tristeza, de depresión. Puede que estamos aquí en este momento, pero tal vez ustedes me están escuchando, pero a lo mejor también están pensando en otra cosa. Todos a veces estamos escuchando algo, estamos haciendo algo, pero también estamos pensando en otra cosa. Todos los días nuestro pensamiento va y vienen pensamientos de todo tipo. Todos los días pensamos cosas que no se alinean a la palabra de Dios y pueden ser pensamientos negativos, pensamientos de ansiedad, pensamientos de preocupación, etc. Por ejemplo, a muchas personas les agarra la depresión en la noche, cuando están solos, cuando su mente empieza a maquinar y empiezas a pensar cosas depresivas, cosas negativas, cosas tristes. Y no sé, pero por ejemplo yo siempre me imagino la peor situación y la mente es tan creativa y empieza a imaginar cosas que a veces pudieran pasar pero nunca pasan, o quisiera que pasara esto, o por qué pasó esto, y nuestra mente empieza a vagar y es cuando llegamos a este tipo de cosas de depresión, de ansiedad, de tristeza. Y Pablo dice: no permitas que esos pensamientos se queden en tu mente, tienes que llevarlos cautivos, tienes que dejarlos pasar, tienes que decir, no, estos pensamientos no están bien, debo dejarlos pasar. Tú y yo tenemos la autoridad para confrontarlos y echarlos fuera y reemplazarlos por lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la verdad. Si esos pensamientos de tristeza, si tienes pensamientos que no se alinean, échalos fuera y déjalos a un lado. Por ejemplo, si estás pensando en temor o en incertidumbre, dice la palabra de Dios en Isaías: no temas, yo estoy contigo, no te desalientes, yo soy tu Dios, te daré fuerzas, te voy a sostener con mi mano victoriosa. Eso es confrontar tus pensamientos con lo que dice la palabra de Dios. Ok, Dios, tengo miedo, me siento así, pero tu palabra dice que tú estás conmigo y no me vas a dejar, y que no tenga miedo. Otro ejemplo, si tu familia a lo mejor está pasando alguna situación o por ejemplo, si eres cristiano y tu familia no es cristiana y estás preocupados por ellos, Dios, pongo mi familia en tus manos porque dice tu palabra que mi casa y yo serviremos a Jehová. Eso es confrontar tus pensamientos con la palabra de Dios. Eso es llevar tus pensamientos cautivos. No todo lo que hay en nuestra mente es verdadero, no todo lo que hay en nuestra mente está bien, no todo lo que está en nuestra mente es correcto. Hay pensamientos
falsos, hay pensamientos de mentira y debemos llevarlo cautivo a la palabra de Dios. Es imposible vivir una vida con una mente, con una mentalidad eterna, con una mentalidad de Dios, de servir a Dios y todo eso, si nuestros pensamientos están llenos de cosas temporales, de pensamientos falsos que no se alinean a Dios. Y piensen en esto, o sea, ¿qué pensamientos necesitas llevar cautivo? Tenemos el poder, tú tienes el poder, tienes la autoridad para llevarlos cautivos, pero tienes que confrontarlos con lo que dice la palabra. Tienes que confrontarlos con lo que dice la palabra de Dios. Ese es el número 1. De que tenemos que confrontar nuestros pensamientos con la palabra de Dios. Número 2, que quiero aclarar aquí, no todo problema de depresión es un problema espiritual. Porque muchas veces los que son cristianos a lo mejor, si alguien tiene depresión, ya estamos haciendo algo malo. Ya estamos, no sé, a lo mejor en un pecado, algo hicimos y por eso estamos así. O sea, puede que sí, pero no todo el tiempo es por eso. A Dios le importa nuestra salud espiritual, nuestra salud emocional, nuestra salud física, todo. Y pues no porque seas cristiano no quiere decir que no vas a pasar por depresión. Pero sí tienes que tener muy en claro, ahora que ya lo sabes, que debes de enfrentar tus pensamientos con la palabra de Dios. ¿Y qué pasa cuando somos cristianos, cuando somos seguidores de Jesús y estamos experimentando esa ansiedad, esos ataques de pánico, esa depresión? ¿Qué pasa? ¿Será que estamos haciendo algo mal? ¿Será que es inmadurez espiritual? Porque muchas veces, como les digo, piensan que a lo mejor hicimos algo mal o dicen, soy cristiano, yo no debería experimentar estas cosas. Soy líder de jóvenes, yo no debería experimentar estas cosas. Soy pastor, yo no debería experimentar estas cosas. Busco a Dios, voy a la iglesia, yo no debería de experimentar estas cosas. Pero ¿saben qué es lo más genial de la Biblia? Que es tan honesta y real y la Biblia no pretende enseñar o dar a conocer que el humano es perfecto. La Biblia no pretende eso. La Biblia podemos ver muchos ejemplos de personas en la Biblia que tuvieron problemas, que no eran perfectos, que fueron débiles pero Dios siempre estuvo con ellos. Y una de esas personas que a lo mejor ustedes ya han escuchado sobre esta historia es Elías. Elías era un profeta de Dios. Elías era así como que wow, así se la rifaba machín. Dios lo usaba así en cosas sobrenaturales que no te puedes imaginar. O sea, en una vez, si un día tienes chance de leer la historia de Elías, si no la has leído, te la recomiendo. Una vez él oró para que dejara de llover por 3 años y literal dejó de llover. O sea, él hizo una oración para que no lloviera y dejó de llover por 3 años. Elías después estuvo con una mujer, no de que estuvo con una mujer, ¿no? Sino que conoció a una mujer y cuando se encuentra con ella, su hijo muere. El hijo de esta mujer muere y Elías ora por ese hijo y ese hijo resucita. O sea, su hijo, él oró
y su hijo resucitó. O sea, Elías, o sea, nomás oraba y lo que él oraba se hacía así. O sea, y en otra ocasión también enfrentó 450 profetas. Estos profetas eran de otro Dios y eran 450 profetas contra él nomás, y cada quien tenía que demostrar el poder de su Dios. Haz de cuenta, imagínense los cristianos y los ateos. No, los ateos no, pues no creen en ningún Dios, ¿no? Como quién, qué otro puede ser? No sé, imagínense un Dios ya en África, por allá tienen muchos dioses, y no sé, Buda, no sé, imagínense cualquier otro Dios y imagínense, no, sabes que yo te voy a demostrar que mi Dios es el Dios verdadero. Y los otros 450 profetas, no, mi Dios es el Dios verdadero, yo te lo voy a demostrar. Y pues se hacen ahí, acá se ponen a demostrar según ellos quién era el Dios verdadero, y dice que los otros profetas se empezaron a rasgar, se empezaron a cortar, empezaron a sacrificar a sus hijos para que se manifestara su Dios, y nunca pasó nada, nunca. Y Elías lo único que hizo fue orar a Dios, y cuando él ora a Dios, dice que cae fuego del cielo y quema un holocausto que él hizo ahí, y Elías demuestra que quién era el Dios verdadero, que era su Dios. Y Elías era un hombre, como les digo, que te quedabas a la torre. Dios lo usaba machín. Era un hombre de Dios, de eso no tenemos duda. Era un hombre que caminaba con Dios, pero llega un momento después de esto que pasó de los profetas, una reina, una mujer que era reina en ese tiempo, cuando se entera de lo que pasó, porque no he terminado ahí la historia, cuando Elías demuestra que su Dios era el Dios verdadero, dijeron, si yo te demuestro que mi Dios es el verdadero, tú me matas a mí, pero si ustedes me demuestran que su Dios es el verdadero, ustedes me matan a mí. Pero si yo les demuestro que mi Dios es el verdadero, yo los voy a matar a todos ustedes. Y Elías demostró que su Dios era el verdadero y mató a 450 hombres. O sea, imagínense, no sé, todos arrodillados o algo, y Elías ahí con una espada y les corta la cabeza a todos. Uno por uno les va cortando la cabeza. Y, o sea, bien de película, así como que te quedas. O sea, Elías estaba bien pesado, era un hombre de Dios, no le tenía miedo a nada. Pero un día llega un mensaje de esta mujer, de esta reina, que se enteró de lo que pasó y manda a amenazar a Elías y le dice, voy a ir por ti y te voy a matar. Y Elías dice que tuvo miedo. O sea, una mujer llega, bueno, no llega ella, manda a alguien y le manda a decir, voy a ir por ti y te voy a matar. Y, o sea, Elías había matado 450 hombres y le da miedo una mujer que ni siquiera estaba ahí, que le mandó a alguien. Y voy a ir por ti y te voy a ir a matar. Y Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, a una ciudad de Judá, y dejó ahí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol y pidió morirse. Y le dijo a Dios, Dios, basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. O sea, Elías huyó de esa ciudad, caminó solo
hasta llegar a un desierto, encontró un solitario árbol y oró a Dios morirse. Dios, quítame la vida ya. O sea, un hombre que había demostrado quién era Dios, que no tenía miedo, que mató a 450 hombres, ahora tiene miedo, ahora tiene depresión y desea morirse. ¿Cuántos nos hemos deseado morir? Que decimos, Dios, ya la neta, llévame contigo. Ya no quiero estar aquí, ya no aguanto tanta tristeza, ya no aguanto esta situación, Dios, ya quiero morirme. Sabes que yo sé que muchos de los que estamos escuchando esto hemos deseado morir, hemos deseado ya no estar aquí. Y más adelante en la historia dice, Elías oró eso, le pidió a Dios morirse. Y dice, entonces se acostó y durmió bajo el árbol. Mientras dormía, un ángel le tocó y le dijo, hey, levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces otra vez el ángel del Señor regresó y le dijo, levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, que es la montaña de Dios. Entonces, podemos ver que Elías estaba pasando una situación de ansiedad, de temor. Estaba preocupado, tenía miedo, estaba triste, tenía depresión, se quería suicidar. Y lo primero que Dios hace es enviar a un ángel. Y el ángel no es como que le dice, Elías, ¿qué es esa oración? ¿Por qué te quieres morir? ¿Por qué estás triste? Eso no es de Dios, tú no le puedes pedir a Dios morirte. Eres un profeta de Dios, eres un hijo de Dios. ¿Cómo puedes pedir eso? ¿Cómo puedes hacer esa oración? ¿Cómo puedes ser tan inmaduro? Eso no fue lo que le dijo el ángel. Eso no fue lo que Dios le mandó a decir. ¿Y sabes qué es lo que hace Dios? Le manda al ángel y el ángel le dice, hey Elías, come algo, ven, vamos a comer. Dios no lo juzga por cómo se siente. Dios no le dice, Elías, no es para tanto. Dios no le dice, ya levántate, eso es inmaduro. Y muchas veces, tristemente, hay mucha gente que sabe que estamos pasando una situación difícil, que a lo mejor estamos en depresión, en tristeza, y lo primero que nos dicen, no es para tanto. No es para tanto, hay personas que están pasando situaciones peores, y sí, es verdad, y nos juzgan, o estás así porque hiciste esto. A lo mejor y sí es cierto, pero Dios es diferente. Dios es diferente y nos dice, hey, ven y come esta torta, como le dijo a Elías, ven y cómete una carnita asada conmigo. Lo que Dios hace es abraza a Elías y le demuestra, le da de comer, convive con él. Y dice que le cocina, o sea, prácticamente le dice, hey hijo, vente para acá, vamos a comer algo, vamos a pasar un rato juntos. ¿Y qué puedes entender de eso? ¿Qué podemos aprender aquí?
porque Dios no es como muchas personas. Lo que Dios dice: hey, ven, a ver, cuéntame todo, dime cómo te sientes. Yo te voy a saciar, yo voy a ser tu alimento para que te sientas mejor. Elías no necesitó un sermón o que le dijeran más cosas y más cosas. Elías lo que necesitaba era comer. Elías lo que necesitaba era comerse una torta. Pero ¿qué podemos entender de eso? Lo que necesitamos es comer. Necesitamos saciarnos de Dios. Y Dios nos dice: hey, ven, aquí estoy, cuéntame cómo te sientes. Yo voy a ser tu alimento. Elías tuvo un abrazo de Dios, fue saciado, y dice que después siguió caminando, se sintió mejor. Dice: entonces se levantó y comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días. El ángel del Señor le dijo: hey, levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes será demasiado para ti. A veces sentimos que es demasiado lo que estamos viviendo. A veces sentimos que ya no podemos y deseamos morirnos como lo hizo Elías. Pero Dios nos dice: levántate y come un poco más. Ven, levántate, ven a mi presencia, ven y sáciate de mí. De lo contrario, tu viaje será demasiado para ti. Necesitamos ir a la presencia de Dios cuando nos sintamos así. De lo contrario, esto cada vez será más y más difícil. ¿Cuántas personas no se han hundido en la depresión? Personas cristianas que se alejan de Dios o que se suicidan, pastores, porque no nos saciamos lo suficiente, no corremos a Dios, y cada vez ese viaje se está haciendo demasiado y demasiado y demasiado, al punto de que termina todo. Y Dios dice: levántate, come un poco más de mi presencia, de la palabra de Dios. De lo contrario, este viaje va a ser demasiado para ti. ¿Tú sientes que es demasiado lo que estás viviendo? Entonces levántate y ve a Dios. Levántate y ve a Dios. Que Él te va a saciar para continuar con tu viaje, para que continúes con tu vida. No sé si les ha pasado que se derraman ante la presencia de Dios y lloran y lloran y lloran. Dios, me siento así, me siento así, me siento así. Ya no puedo, me siento triste, me siento con ansiedad, ya no quiero nada. Pero cuando lo hacemos en la presencia de Dios, dejamos todo. Dormimos un rato más como Elías, volvemos a buscar otra vez de Dios y es como que, ay, ahora sí siento que ya puedo, voy a echarle ganas otra vez. Y otra vez se nos acaban las fuerzas, sentimos que otra vez todo está mal. Vamos con Dios y otra vez y es como que, ay, Dios, puedo respirar, puedo seguir continuando otra vez, porque esto es algo que es continuo, es algo que Dios nos da fuerza, se nos acaban las fuerzas, volvemos a agarrar fuerzas y Dios nos sacia. Y ese es el otro punto, y quiero terminar con el tercer punto. No fuimos diseñados para seguir a Dios solos. No fuimos diseñados para estar solos. Fuimos creados para estar en comunidad con las demás personas. Porque muchas veces cuando estamos en depresión, como decía ahorita la definición, nos aislamos
y nos alejamos y ya no queremos nada. Pero eso no es lo que la Biblia nos enseña a nosotros. Fuimos creados para estar en comunidad, para depender de personas. Y en Eclesiastés 4:9 dice: más valen dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Y dice más adelante: ay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Y mucha gente relaciona este versículo con las personas que se van a casar o así. Y sí, pues sí, pero también funciona para los amigos, para la familia. No estamos diseñados para estar solos. Porque dice, si uno cae y está solo, está en problemas. Pero si estamos juntos, uno, si cae, va a ayudar a levantar al otro. O al revés, dice, si los dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Y yo me imagino como una escena de que, no sé, dos amigos. Uno está en depresión y está tendido en el piso y llega y el otro se acuesta junto a él. Y dice, entrarán en calor. Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. Y yo me imagino dos personas, una en depresión, la otra se acuesta junto a él, esperando cuando pueda levantarse, porque los dos no pueden ser vencidos. Y necesitamos dejar ese aislamiento, necesitamos dejar de estar solos, necesitamos buscar personas, necesitamos ser unidos, y para eso también está la iglesia, para eso están las comunidades, para eso debemos servirnos de unos a otros, debemos de apoyarnos unos a otros, no debemos de estar solos, no debemos de lidiar con nuestra depresión solos, no necesitamos pasar esto solos. Y lo más importante, no nomás es que necesitamos estar con personas, sino que necesitamos a Jesús. Y me gustaría ya terminar con Mateo 11:28, que dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y que están agobiados, yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Estas son palabras de Jesús para ti. Tal vez piensas que estás solo, tal vez te sientes agobiado, cansado, y dices, tal vez no estoy calificado para estar con Jesús porque hago esto y me siento en depresión y yo no debería estar así. Claro que no. Eres la persona indicada. Si te sientes cansado, eres la persona indicada para ir con Jesús. Te sientes agobiado, eres la persona indicada para ir a Jesús. Te sientes triste, eres la persona indicada para ir a Jesús, porque Él dice, cansados y agobiados, yo les voy a dar descanso para su alma. ¿Sientes que tu alma ya no puede más?
Jesús puede dar descanso. No es como que Jesús se va a quedar, no tengo idea de lo que estás pasando. Jesús sabe lo que estás pasando. Jesús sabe sobre tu depresión. Solo tienes que ir a Él y saciarte. De hecho, no sé si sabías, pero Jesús también experimentó y sufrió profundamente con la depresión y tristeza. Jesús fue rechazado por su propia familia. O sea, su familia pensaba que estaba loco. Su familia lo rechazó. Imagínate que tu familia te tire a loco nomás, que te rechacen, que les des vergüenza. Jesús fue rechazado por su familia. Jesús tuvo amigos que sí lo respetaron, lo siguieron, lo amaron, pero de un día a otro lo abandonaron. Cuando fue arrestado y que lo iban a crucificar, sus amigos huyeron y lo abandonaron. Tú sientes que tu familia te rechaza, tú sientes que tus amigos te abandonaron cuando más los necesitabas. Jesús sabe lo que es eso, Jesús sabe qué se siente. Sus amigos lo abandonaron, su familia lo rechazó. Jesús se sintió solo. Jesús se sintió agobiado. Jesús se sintió angustiado. Se sentía tan angustiado, tan estresado que dice la Biblia que cuando estaba orando la última noche antes de que lo crucificaran, sudó sangre. Imagínate estar tan estresado, con tanta ansiedad al punto de sudar sangre. Y esto sí se puede comprobar médicamente, que se puede sudar sangre a un nivel de estrés muy, 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 muy alto, exagerado. Y aún con ese sufrimiento, aún con esa lucha en su mente de depresión, fue a la cruz y murió por ti y por mí. Él fue perfecto y fue santo, pero aún así, Él sufrió depresión. Él sabe lo que es ser humano, Él sabe lo que estás pasando y te está diciendo, hey, ven a mí, que yo te voy a hacer descansar, ven a mí tal como eres, que yo te voy a saciar y voy a sanar tu alma, te voy a dar descanso, como lo hizo con Elías. Yo sé lo que estás pasando, no estás solo, solo ven a mí, pero también tienes que confrontar tu mente con la palabra de Dios. Tienes que venir a mí y yo te voy a saciar y te voy a dar descanso para tu alma. Así que no estás solo, persona que me estás escuchando. Sí se puede salir de la depresión, sí se puede salir de la tristeza. Solo ven a Jesús y Él te va a dar descanso para tu alma. Muchas gracias por escucharme y espero que esto haya sido de bendición para ti, que te haya ayudado. Y yo sé que tú puedes salir de eso. Solo ve a los pies de Jesús. Así que muchas gracias. Nos vemos en otro episodio de Antorcha Podcast.